Ahora, 9 de la mañana, 6 minutos, nos conectamos a esta hora en vivo con el senador Ariel Ávila, el senador de la coalición Alianza Verde. Senador, un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos como siempre, y pues queremos conocer su primera reacción sobre esta noticia que sin duda pues resulta explosiva justo cuando esta semana está por cumplirse el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Senadora Ariel, buenos días. Buenos días, Juan Roberto. Buenos días, Pablo. Mire, tres reacciones muy rápidas. Lo primero, esto es un golpe durísimo para el proyecto del presidente Petro, para su imagen sobre todo. Es la primera vez en la historia reciente del país que el hijo de un presidente en funciones va a la cárcel. Otros habían salido salpicados en escándalos y demás, pero una cosa de estas no se había visto y eso es un golpe muy duro, aun cuando hoy arrancan los 3 meses de campaña para las elecciones locales. Lo segundo, Juan Roberto, y yo creo que es la petición hacia futuro, pedirle al presidente que cumpla lo que ha manifestado en Twitter de no meterse y no presionar la justicia, y a su vez al fiscal, pues que viene de extracción uribista, de que actúe imparcialmente para dejar tranquilidad, sobre todo, Juan Roberto, porque en 3 meses tenemos que tener la terna para el nuevo fiscal, y esta novela judicial pues va a durar por lo menos un año. Entonces va a ser muy duro. Y el último comentario en esto es ver si el dinero que supuestamente le llegó a Nicolás Petro, él se lo cogió como parece ser, es lo que dicen las versiones, o si entró un pedazo de la campaña y si fue declarado o no. ¿Eso qué significa? Que eso es una investigación que va a tener que hacer el Consejo Nacional Electoral. Sí, senador Ariel, muy interesante las tres aristas que usted menciona. Antes de seguir con usted mencionaba la reacción del presidente, que es el primer punto que toca. Pablo, por favor recuérdeles a los televidentes de Caracol Ahora el trino del presidente de la República, la primera reacción que tuvo hace un rato ya cuando se conoció la captura de su hijo Nicolás y de la ex esposa de él. Claro que sí, en este momento vamos a ver esa reacción del presidente Gustavo Petro que dice: han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su exesposa Deis. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. También dice Juan Roberto: a mi hijo le deseo suerte y fuerza, que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Además afirma: como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones, que el derecho guíe libremente el proceso. Es la primera reacción del presidente Gustavo Petro. Juan Roberto. Sí, señor, 9 de la mañana, 9 minutos, estamos en una cobertura especial de Caracol Ahora, cuando se ha conocido que la Fiscalía capturó esta mañana al hijo del presidente de la República, a Nicolás Petro, y a su exesposa Dey Vázquez, quien lo había denunciado después pues, de un lío matrimonial, de una discusión que terminó con su separación por una infidelidad, un tema que parece una novela rosa y termina convertido en un tremendo tema de Estado, como lo ha planteado el senador Ariel Ávila. Senador Ávila, vuelvo con usted para ahora sí desgranar la mazorca de estos temas. El primero que usted dice, sin duda, es el efecto político. ¿Qué tan grande puede ser el efecto político, reitero, cuando estamos a punto de cumplir un año del primer año de mandato del presidente? ¿Qué tanto puede afectarlo? Porque además su hijo fue activo haciendo proselitismo en la campaña que terminó con su elección como presidente de la República. Juan Roberto, mire, yo creo que va a ser un impacto muy grande por 2 o 3 razones fundamentales. La primera es que no hay coalición de gobierno todavía, pues por eso se perdió, por ejemplo, la elección de presidencia del Senado, y eso va a significar que esto le agrega un ruido muy grande a la conformación de esas mayorías. Lo segundo es que estamos a 3 meses de elecciones, y esto pues los candidatos del pacto histórico del presidente van a sufrir un golpe muy duro con esto, pues que es lo que ellos siempre combatieron. Pero lo tercero, Juan Roberto, es los niveles de polarización que tiene la sociedad. Entonces, usted como que tienes un cóctel perfecto de destrucción, es decir, tienes una polarización muy alta, una ausencia de coalición de gobierno, unas elecciones locales, y ese cóctel pues va a hacer que estos 3 meses, yo creo que aquí a elecciones esto va a ser demasiado intenso y demasiado brusco. Después puede bajar un poco, pero estos 3 meses que vienen sí van a ser muy fuertes. Sí, claro, y seguramente el tema de la captura del hijo, senador, del hijo del presidente, pues va a ser, me excusa la frase, un bocado de cardenal
para todo este asunto de la polarización que usted menciona. Quiero terminar con usted, senador, con lo último que planteó inicialmente, y es que lo que determine la Fiscalía puede incluso también enredar a la campaña, y lo decía usted muy bien, porque lo que hasta entendemos, los dos cargos son por los que capturan al hijo del presidente son enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Este último tendría que ver algo con las versiones que entregó la ex esposa de Nicolás Petro sobre la recepción de platas por parte de un joven diputado, de parte de este mafioso el Santander López Sierra, que si bien ya pagó su pena con la justicia, un connotado mafioso y contrabandista en La Guajira, pues sigue teniendo pues un prontuario enorme. Si se llega a comprobar que esa plata entró a la campaña, el lío se crecería y ya tomaría otra dimensión. Hasta el momento lo que hay es unas dos versiones o tres del hombre Malboro o Santander López Sierra, del Turco y Salca, que entregarían plata y que Nicolás Petro supuestamente se la quedó. Luego dijeron que un pedazo sí entró a la campaña. Hay que ver si eso fue registrado o fue una contabilidad paralela. Pero lo cierto es que si se comprueba que hubo plata que entró a la campaña y no fue registrada, es el mismo fenómeno que pasó con Oscar Iván Zuluaga con Odebrecht, es decir, sale salpicado el gerente de la campaña, el que recibió la plata, es decir, esta historia puede ser muchísimo más complicada si eso se llegara a comprobar, porque el problema son como tres problemas: si la plata fue legal o ilegal, si fue registrada o no, o sea, si hay contabilidad paralela o no, y qué pasó con esa plata, digamos, son como las tres cosas, y ahí sí ya queda directamente la campaña vinculada. Claro que sí, en este momento vamos a ver las reacciones. Gracias, senador. Vamos a continuar con usted. 20 minutos, vuelvo con el senador Ariel Ávila. Incluso recuerdo, senador Ariel, que en su momento en campaña lo que se planteó con Nicolás Petro es que se iba a convertir, no sé si la palabra sea esta, en el ariete, en el digamos, el símbolo del petrismo, para, como ellos lo dijeron, y se lo digo porque se lo escuché a varios de los integrantes de esa campaña, el símbolo de quien se supone en el petrismo iba a destronar al imperio Char, a la casa Char en el departamento del Atlántico. Eso es así, ¿cierto, senador Ariel? Juan Roberto, efectivamente es así, digámoslo claramente. Él iba a ser un candidato seguramente a la gobernación o a la alcaldía de Barranquilla en estas elecciones del 29 de octubre. Y iba a hacer fórmula con quien era su amigo y que también está salpicado en ese escándalo, Máximo Noriega. Y iban a hacer fórmula, seguramente Máximo Noriega iba a ir a la gobernación y Nicolás a la alcaldía. Y ese era todo el plan, eso se desbarata. Y además porque Nicolás Petro sí manejó por lo menos 2 o 3 departamentos de la campaña de Gustavo Petro en la costa Caribe. Entonces sí, su influencia, eso sí es innegable, su influencia era muy grande en la campaña. Y eso pues reitero y agradeciéndole, senador, que se volvió a conectar, lo habíamos perdido. Reitero, la gran incógnita que surge, y esto todo es especulación, es lo que termine pasando con la plata que pudo haber entrado a la campaña. Es que ahí es donde seguramente, además los contradictores del presidente, pues van a utilizar eso políticamente, entre otras cosas. Mire, Juan Roberto, digámoslo así, que el señor Nicolás Petro se hubiese quedado o no con la plata, digamos, eso es una decisión de él y no informó. El problema duro para la campaña del presidente es si hubo esa plata y si algo de eso entró a la campaña, y eso significa que hubo contabilidad paralela, porque pues Santander López Sierra ni el Turco y Salca aparecen pues como donantes. Y eso ya se convierte en un lío de toda la campaña, que involucraría al gerente de la campaña y demás. Esa es la gran pregunta, y eso es lo que va a tener que resolver la justicia. No solo el tema de Nicolás Petro como él solo, sino si esa plata, algo de eso pasó o no por la campaña. Eso es lo importante. Me queda una pregunta final, senador, rápidamente, también en el terreno de la especulación, pero recordemos que en el comunicado de hace unos meses, cuando el presidente pidió al fiscal que investigara a su hijo
también en el mismo pronunciamiento pidió que se investigara a su hermano. Recordemos del que han surgido muchas versiones por el tema de entradas a la cárcel. Bueno, versiones no. Noticias Caracol obtuvo un video, lo publicamos hace ya más de un año, del señor Petro, hermano del presidente, entrando a la cárcel La Picota. Las versiones de reuniones con extraditables, las versiones de recepciones de plata de extraditables, se supone este señor a nombre de la campaña de su hermano Gustavo Petro, entonces candidato. Eso falta. Nos dicen en la fiscalía que pronto se va a resolver. ¿Cómo? No sabemos. Pero lo que sí se sabe es que esa es otra parte del escándalo y seguramente podría ser otro golpe, sin duda, para el presidente de la República si se llega a tomar una medida similar. Ahí, Juan Roberto, digamos, no tiene que ver con esto de la plata de campaña, pero tiene que ver con supuestos apoyos a la campaña y con abogados pidiendo plata para ingresar en lo que se denomina un programa de paz total. En esto ya el alto comisionado acepta que hubo un abogado al menos que sí estaba pidiendo plata a los presos en cárceles, y ese escándalo de comprobarse, yo diría que sería 2 veces más grande que esto, porque las repercusiones son mucho más grandes. Esperemos la fiscalía. Y Juan Roberto, yo creo que el secreto de esto es esto. Mire, en 3 meses tiene que estar lista la terna para el nuevo fiscal. Y esto va a estar en medio de una polémica durísima, porque todos van a decir, el presidente quiere a un amigo de fiscal. Y a su vez, como el fiscal Barbosa ha hecho casi que oposición política al presidente, cualquier decisión va a estar mediada por un tema de venganza política del uribismo hacia Petro. Entonces, aquí lo que hay que tener claro es que todo el mundo se tiene que comportar sujeto a Estado de Derecho, tanto el fiscal, y pedirle al presidente que la nueva terna, porque este tema lo va a resolver el próximo fiscal, esto se resuelve en un año, cuando ya esté en funciones el otro fiscal, que la terna sea lo suficientemente independiente y buena que garantice la independencia judicial. Pero esto promete ser una polarización durísima, vuelvo y repito, porque estamos en elecciones y a 3 meses de elegir la terna del nuevo fiscal. Y es que estamos hablando, senador Ariel, repito, del hijo del presidente y seguramente también del hermano del presidente. Senador, un gusto como siempre saludarlo y gracias por acompañarnos aquí en Caracol Ahora. Un abrazo, Juan Roberto, mil gracias.